Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la diferente evolución que ha tenido los géneros en el anime. El shonen ha intentado ejecutar de una manera mucho más factible y inteligente la forma en que sus historias son contadas. Las historias en particular no han cambiado mucho, siguen avanzando de la misma forma. Un chico que intenta tener el objetivo por el que ha trabajado toda su vida, sea ser Hokage, intentar buscar una gema como en One Piece, o incluso mantenerse en la cima y ser un gran héroe como Boku no Hero Academia. El transcurso de ellos no ha cambiado mucho. Las historias no han evolucionado lo suficiente como para considerarse un cambio completo al género. Sin embargo, intentan mantenerse como algo mejor ejecutado, un control de la historia más eficaz, e incluso intentar hacer que sus historias sean contadas de una manera mucho más agradables, haciendo que el espectador no simplemente vea algo más simple, pero al mismo tiempo mantenerlo atrapado con sus personajes o sus características, como sus poderes o creación del mismo mundo. Las particularidades que han mejorado no simplemente es la ejecución de su historia, sino la forma en que sus personajes afrontan ciertas situaciones o las decisiones que toman. Al mismo tiempo, tampoco tenemos personajes bidimensionales, sino más tridimensionales y con mayores facetas que los siguen acompañando. La evolución del shonen en ciertas formas ha dado aspectos para que las historias sean menos simplistas y haciendo que, aunque no complicadas, tengan un poco más de contexto y desarrollo. Por otro lado, el género Magical Girls o Mahou Shoujo ha tenido una evolución bastante grande en comparación con el shonen. Ha hecho grandes cambios incluso a la fórmula, no solo el razonamiento, la ejecución o la forma en que el mundo es descrito. La Magical Girls, en comparación con otros géneros, ha tenido una gran formación, intentando incluso hacer cosas fuera de lo común del género, o incluso analizándose a sí mismo. Es increíble la forma en que las características han cambiado tanto en acción como en ejecución de la historia o en el desarrollo de la misma. Por ejemplo, en Madoka tenemos la desesperación sobre el desarrollo y la lucha por los deseos de cada una, lo que están dispuestos a sacrificar por ello y lo que están dispuestos a entregar a cambio de un deseo único. Es interesante ver las facetas en que cada una de ellas se va desarrollando, la forma en que ve y en cómo deben utilizar sus poderes, y la manera en que cada una ve el mundo y las razones por las que cree que fue suficiente para entregar el deseo. Es una lucha contra la desesperación por un deseo único y es bastante interesante. Dejando Madoka de lado, tenemos Mahou Shoujo Lyrical Nanoha, que cambia las Magical Girls en el sentido de cómo las batallas son desarrolladas un poco. A diferencia de hacer grandes hechizos o tener grandes piruetas para hacer un ataque único, su enfoque es mucho más tecnológico, dando incluso a sus varitas mágicas hechizos de comando que se activan con una sola palabra, dando la impresión de que son computadoras y teniendo más artilugios tecnológicos a su disposición. Su desarrollo es mucho más futurista, hablando también de dimensiones paralelas y otros tipos de aspectos que se encuentran mucho en la ciencia ficción. Por otro lado tenemos Yuki Yuna no Yusha, que trata sobre héroes, sobre lo que están dispuestos a sacrificar y que los verdaderos héroes lamentablemente son los que mueren al final. Aquellos que se sacrifican en cuerpo y alma por algo en lo que creen o por un bien mayor.
Es curioso que a veces lo llamaran como copia de Madoka sin haber analizado el idealismo y la forma de lo que intenta decir o transmitir al espectador. La forma en que las heroínas se desarrollan en este Mahou Shoujo es completamente distinto a los otros dos. Es interesante que el género Mahou Shoujo es el que más ha evolucionado en el transcurso, tratando de afrontar nuevos desafíos e inculcar nuevos elementos a cada uno de las series que se desarrolla. Voy a hablar un poquito más de este tema para dar un poco más de perspectiva de lo que estoy hablando. Al igual que Nanoha, Symphony Year también se concentra mucho en la tecnología y en la ciencia ficción, nada menos que en este caso es a base de la música, mitología cristiana, y los aparatos son bombarderos, punzocortantes o incluso de cuerpo a cuerpo, haciendo que las batallas se sientan más dinámicas, dándole un énfasis diferente, ya que estas Mahou Shoujo se centran más en la acción que en otras cosas. Al igual que ellas, tenemos a las primeras Mahou Shoujo que pelearán cuerpo a cuerpo, que se llaman Pretty Cure. Las Pretty Cure es, por así decirlo, un énfasis de cómo se vería Dragon Ball si fuera con Magical Girls, dando una gran vuelta de 180 a todo lo que creíamos como establecido en el mismo género. Como lo había dicho, las perspectivas son bastante curiosas porque el género que más ha cambiado de anime a través de los años es el de Magical Girls. Es el que más temas osados ha intentado inculcar, en el sentido de que son cosas únicas que no se habían visto en el género antes, ni que habían intentado aplazar ni remontar de cierta manera. Otro de los géneros que ha cambiado en ciertas facetas es el gore. El gore ha tenido ciertas altas y bajas a través de los años, de muchas maneras distintas, no solo por cuestiones de la censura, sino por el cuestión del medio en el que se transmita, ya que sean OVAs, episodios de 5 minutos o o transmisiones televisivas completas de 20 a 23 minutos. Los géneros, el gore es el que ha tenido más efectos debido a esto. Su formación y su enfoque en cada serie que ha tenido es diferente debido al medio en que se ha transmitido. Las OVAs normalmente tienen más libertad para formar cosas sin censura. Por ejemplo, Corpse Party y Danganronpa tuvieron enfoques diferentes en lo que querían hacer. Corpse Party pudo mostrar escenas más sangrientas y descabelladas debido a que eran OVAs, pero debido a esta misma facción, los 4 episodios no pudieron expandir muy bien toda la historia, lo que hace que se sienta un poco fuera de lugar, en el sentido de que es un material algo incompleto, aunque de muy buena calidad para el género en sí. En cambio, Danganronpa intentó hacer cosas locadas, aunque fue un accidente de producción al comienzo. La sangre rosa hizo que, a pesar de que no se viera suficientemente caótica la situación como en otros animes gore o como se quisiera ver, el énfasis de lo que sucedía aún era obvio y podía mantener al espectador atento de lo que sucedía. Sin embargo, incluso esa sangre rosada no era suficiente como para dar un sentimiento de muchísima seriedad a algunos lugares. Y sus factores cómicos, aunque no malos, a veces sacaban un poco de tono. Pero para todo caso, Danganronpa sigue siendo una muy buena serie, aunque no es extremadamente gore como otras. Su inteligente censura fue algo que pudiera ser transmitido en televisión, haciendo que su historia se sintiera en un estado medio, en el que el gore no era extremadamente fuerte como para ser censurado de una manera estúpida, pero su historia tampoco era tan afectada como otros animes.
Por último, tenemos los animes transmitidos por cadenas de episodios de 5 minutos como Pupa y otras cosas así por el estilo, que a decir verdad fue un barranco para el género de gore, debido a que muchos de sus episodios eran extremadamente cortos en comparación, y las escenas gore, a pesar de que existían ahí debido al mismo formato de televisión, era golpeado muy fuertemente y no se podía apreciar muy bien. Este género es bastante curioso porque durante los años anteriores se podía apreciar un poco más, incluso en televisión, los factores de apreciación del mismo. Los demás géneros del anime no han tenido muchos cambios factibles ni muchos golpes. El amor ha sido un poco más inteligente los románticos han intentado tener varias perspectivas del amor y verlos de diferentes ángulos en los que pueden hacer pensar de manera muy inteligente al espectador, haciendo que no simplemente se vea de forma lógica, de forma sentimental, o también de diferentes factores como el lugar donde viven los personajes o eventos que los entrelazan. Es cierto, eso no cambió mucho. El género de romance no ha tenido muchos cambios grandes, pero ha tenido cambios significativos que hacen que cada una de las series se sienta más grande. Más que todo, lo que lo mueven son sus personajes, y esos son los que han evolucionado de una manera más interesante. Para terminar, como he dicho, los demás géneros no han tenido muchos cambios ni muchas directivas. Lo único que cambian es la ejecución y el modernismo de ellas. Han sido bastante agradables de muchas formas. Se ven grandes cambios en ciertos géneros, más factibles que en otros, haciendo que su evolución sea más predominante, convirtiéndolos en géneros aún más, más populares o más de culto, como podría decirlo en algunos lugares. Sin embargo, el cambio de ellos siempre ha sido algo que podemos ver a través de las épocas, y podría llegar a un límite en que no podría haber más. Eso no lo sabemos. A cómo va la velocidad en que va mejorando y cambiando el género en sí de cada tipo de anime, es bastante exponencial y muy rápida al mismo tiempo. Han pasado apenas 20 años desde los años 90, y la expansión y mejora de ellos ha sido grande de muchas facetas. Incluso algunos animes anteriores, como Sakura Card Captors, al volver a esta época moderna, no han tenido muchos cambios grandes como como la forma en que actúan sus personajes o la forma en que está demostrada la historia. Sin embargo, se ve que sus personajes han madurado, y la ejecución de los mismos, al igual que la narrativa, ha cambiado ligeramente, como para sentir que es algo fresco de esta época. Es interesante ver cómo todo puede ir cambiando y mejorando. Sin embargo, ¿el cambio tendrá algún límite? Llegaremos a un punto en el que habremos expuesto tanto del género de un género en específico, que llegará el punto en que no podremos sacar más y quedará estancado en un ciclo repetitivo. No lo sabemos. Habrán que pasar de aquí a los años, pero lo que sí sabemos es que nuestras historias seguirán evolucionando. Nuestra forma de ver las cosas, la forma en que se cuenta la historia, la narrativa y tanto la animación seguirá mejorando en muchos factores, haciendo que pues tengamos mejores historias, aunque sea en un sentido pequeño, pero también diferentes. Nos vemos la próxima vez. Espero la hayan pasado bien en este pequeño vlog. Para los de Facebook que están escuchando ahorita, vamos con otro video de música. ¿Qué les parece? Pero para los de YouTube, espero la hayan pasado bien y nos vemos en el próximo vlog.